Vamos a hablar ahora sobre el tema de la gravimetría. Como ustedes sabrán, la Tierra es un elemento que tiene una masa asociada y por lo tanto tiene un campo gravitacional asociado. Hay tres tipos diferentes de mediciones de gravedad que podemos realizar. Podemos realizar mediciones de gravedad absoluta, la cual podemos hacerla haciendo oscilar un péndulo y su periodo de oscilación va a estar relacionado con el valor de la aceleración de la gravedad. Podemos también hacerlo calculándolo con una masa que cae, midiendo el tiempo y a través de ecuaciones de caída libre podemos también saber el valor de la aceleración de la gravedad. De ahora en adelante, cuando yo me refiera a la gravedad, ya estamos conscientes de que nos referimos a un valor de la aceleración causada por esa fuerza de gravedad. Podemos hacer también mediciones de gravedad relativa utilizando gravímetros de resorte, por ejemplo el Sintrex CG5 o el Lacoste Romberg. Podemos también utilizar mediciones de gradiometría de gravedad, utilizando pares de acelerómetros rotativos, como el BHP Falcon 5 o el Bell Space FGT. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el principio de funcionamiento de un gravímetro? Él utiliza, la mayoría puede ser una especie de resorte. Ese resorte va a oscilar y a través de interferometría medimos esa oscilación de esta masa que cuelga desde un punto fijo y este descenso, este movimiento va a estar relacionado con un delta de gravedad que podemos cuantificar. Otros gravímetros funcionan dejando caer una masa que sube y baja y a través de interferometría calculamos el tiempo de viaje que tarda esta masa en caer y con esta ecuación, sabiendo la distancia que recorre y el tiempo que recorre, el tiempo que tarda en recorrerlo, podemos calcular el valor de la gravedad. Tenemos diferentes tipos de gravímetros actualmente. Tenemos los microgravímetros, tenemos gravímetros que tienen un sistema de IMU para lo que viene siendo la adquisición aérea o marina. Este IMU es una unidad inercial que calcula la guiñada, el alabeo que tiene la nave y permite corregir en tiempo real y de una mejor manera la posición del dato tomado. Tenemos gravímetros para tierra, como por ejemplo el Sintrex CG5 o el CG6, que es la versión más moderna, y tenemos gravímetros para lo que es estudios de pozos. ¿Qué sucede? Vamos a tener que la aceleración producto de la gravedad va a estar constituida por las ecuaciones de gravimetría que hemos visto en nuestras clases anteriores de física, por la constante gravitacional, la masa de la Tierra multiplicada por la masa del objeto dividida entre el cuadrado de la distancia que lo separa. ¿Qué sucede? Cuando estamos en la Tierra, cuando estamos en el planeta Tierra, tenemos que ese jalón gravitacional va a provenir en su mayoría por lo que viene siendo el centro de la Tierra, ya que es el cuerpo de mayor masa que tenemos todos, es el más prominente. Entonces, la mayoría de ese jalón va a provenir del centro de la Tierra como conjunto. Cuando hay un exceso de masa también considerable, este también va a generar una atracción gravitacional. Entonces, por esa razón, la atracción total no va a ser necesariamente 100% vertical, sino que va a tener unas componentes. Esa componente vertical de este jalón gravitacional es lo que nos interesa porque es lo que nos permite identificar lo que vienen siendo las anomalías someras que pueden tener algún interés, ya sea académico o económico a nivel petrolero o minero o en alguna de las aplicaciones que veamos más adelante. Pero nos interesa a veces estudiar este tipo de elementos y ellos también van a estar incluidos en el campo gravitacional. Ellos van a tener un efecto. ¿Contra qué comparamos el valor de la gravedad? Bueno, debe existir algo teórico, un valor teórico, que va a ser una de las primeras correcciones que vamos a aplicar, que va a ser como si idealizáramos la Tierra como si fuera un elipsoide perfecto. Esto nos va a permitir comparar y saber dónde existe una anomalía. ¿Por qué? Porque si comparamos el dato real con un dato teórico y existe una diferencia, entonces a eso lo vamos a denominar anomalía, que
como ustedes se podrán imaginar, lo que nos interesa estudiar son las anomalías. Es uno de los principales objetivos de estudio en lo que viene siendo la geofísica como tal. Nos interesan las anomalías eléctricas, las anomalías acústicas, las anomalías gravimétricas y magnéticas. ¿Qué otro efecto, qué otro elemento hay que considerar al momento de estudiar la gravimetría? Bueno, la acción que ejercen la Luna y el Sol, principalmente la Luna, que es la que está más cercana, en las distintas épocas del año. Este es un factor que hay que corregir porque la Luna ejerce también un efecto de atracción hacia ella por tener una masa considerable, y ese efecto se corrige. También, como ustedes sabrán, la Luna es una de las principales causas de las mareas. Entonces, corrigiendo este efecto, vamos a ir obteniendo lo que viene siendo nuestra anomalía gravimétrica. Entonces, ¿cómo se compone un levantamiento gravimétrico? Ya tenemos entonces claro que lo que estamos midiendo va a ser el valor de la aceleración de la gravedad. Vamos a tomar una lectura y vamos a tratar de llegar a una anomalía, que es lo que nos interesa saber. Entonces, vamos a ver cómo es ese paso a paso para llegar a esa anomalía. El primer paso va a ser tomar las lecturas del gravímetro en cada estación. Para esto se debe nivelar el gravímetro. Hay unos procedimientos que dependen de cada equipo, pero como paso general vamos a tener que tomar la lectura en miligales de lo que viene siendo la lectura del gravímetro en las estaciones que hayamos seleccionado en un área específica. Luego vamos a referenciar las lecturas a la red gravimétrica nacional o local, es decir, vamos a utilizar un benchmark o un punto de gravedad conocida que lo genera el Instituto Nacional de cada uno de nuestros países, y vamos a tratar de que cada punto inicial o final esté referenciado a un benchmark o a un punto base. Luego de eso vamos a convertir las lecturas a valores absolutos. Luego vamos a reducir la gravedad absoluta a valores de anomalía simple y anomalía compleja de Bouguer con unos pasos que vamos a ver a continuación, y posteriormente vamos a interpretar geológicamente qué significan estas anomalías. ¿Cómo es el paso del campo al dato? Una estación debe servir de base y estar referenciada con el Sistema Nacional Local. Esta estación base debe ser la primera y la última estación durante cada medición diaria. Esto lo usamos para corregir efectos de deriva instrumental. Las ediciones se convierten en medidas relativas en miligales usando la tabla de calibración del fabricante. Hay gravímetros que actualmente ya dan la medición directamente hacen la calibración directamente. Se hace el cálculo del efecto de las mareas, eso se hace a través de softwares, reducimos ese efecto de las mareas en cada lectura y se mueve el valor del dato para que coincida con el sistema de referencia. Me explico. Si nosotros partimos de un valor 0, o sea, una base 0, y empezamos a realizar nuestro circuito de estaciones gravimétricas a lo largo de un área de interés y cerramos nuevamente en nuestra base 0, supónganse que al cerrar el circuito dio 0.1, utilizamos esa diferencia para propagar esa corrección a lo largo de todas nuestras mediciones. Y después ese valor 0 nosotros lo vamos a llevar a un valor nacional. Supónganse que ese valor que ustedes tomaron como 0, como base, como punto de arranque, realmente, según el organismo nacional, dice que su valor de gravedad es 980.000 miligales. Entonces ya ustedes saben que todos los deltas de gravedad que les dio en cada una de las estaciones le deben añadir ese valor, porque estamos moviendo el valor del dato para que coincida con el sistema de referencia y trabajar en un mismo valor, similar a lo que sucede en los levantamientos topográficos cuando se hacen levantamientos arbitrarios. Este resultado lo vamos a denominar como gravedad observada. Todavía no hemos tomado en cuenta la localización y la altura de la estación. Luego que ya tenemos nuestra gravedad observada, vamos a aplicar una serie de correcciones para llegar a la anomalía Bouguer. La primera corrección que aplicamos es la corrección por latitud. Utilizamos una ecuación, como habíamos visto, como si la Tierra fuese un elipsoide perfecto. De esta forma eliminamos el efecto de la latitud. Aplicamos las correcciones de elevación, es decir, aire libre y Bouguer. Ya vamos a hablar un poquito sobre a qué se refiere cada una de esas correcciones. Aplicamos la corrección de topografía o la corrección de terreno.
Lo manejamos con círculos interiores y círculos exteriores. Si utilizamos solo círculos interiores, vamos a tener una anomalía Booger simple. Si lo manejamos con círculos exteriores, vamos a tener una anomalía Booger completa. Y aplicamos la corrección isostática de ser necesario, la cual toma en cuenta la raíz de los cuerpos que está, por ejemplo, las montañas, se toma de acuerdo a la teoría de isostasia, que tienen una especie de raíz en profundidad. Esta raíz la vamos a tomar en cuenta para las correcciones. Esto no es necesario, pero si estamos en zonas muy montañosas, sí es aconsejable. Una vez que apliquemos todas estas correcciones, vamos a tener nuestra anomalía gravimétrica. La corrección de Booger, que va a estar compuesta por la de aire libre y Booger, el slab de Booger, va a tener esta ecuación. Vamos a multiplicar la altura de la estación, para eso tomamos nota de su posición, por esta constante, y con esto tenemos la corrección aire libre. Si la altura, nótese que la altura hay que colocarla con su signo sobre el nivel del mar. Positiva si está por arriba del nivel medio del mar, negativa si está por debajo del nivel medio del mar. Tenemos la densidad de Booger. ¿Cómo seleccionamos esa densidad? Bueno, tenemos el método de Nettleton, en el cual vamos a tomar un sitio que tenga una topografía variable. Vamos a tomar diferentes lecturas y vamos a plotear la distancia que hemos recorrido y el valor de gravedad que hemos observado en miligales. Y vamos a probar a aplicar esta ecuación multiplicada por la altura probando diferentes densidades. Aquel valor que arroje la menor dependencia de la altura, es decir, cuya forma no se parezca en nada a la topografía, sino que esté lo más aplanada posible, es la densidad ideal, que es la que vamos a tomar. Esa es una forma cuando estamos haciendo una investigación local. Normalmente también existe otra forma, que es buscar más o menos la geología regional, en qué orden está, y aplicar un valor promedio de densidad en base a la litología promedio que haya en el sitio. Ambas metodologías son aplicables en campo. Una vez que aplicamos nuestras correcciones de aire libre y Booger, tenemos ya la anomalía simple de Booger, que va a ser la gravedad observada menos la gravedad teórica, que es la gravedad que se asume perpendicular, las correcciones antes mencionadas, y ahora aplicamos la corrección de topografía o la corrección de terreno. Ella va a ser siempre positiva. ¿Por qué razón? Porque tanto una presencia de masa como una ausencia de masa van a producir jalones en estas direcciones. Entonces, por lo tanto, este valor de corrección es positivo siempre. Siempre se suma en el cálculo de anomalía de Booger. ¿Cómo funciona? Vamos a dividir nuestra estación y vamos a aplicar círculos internos y externos, 4 círculos internos y 6 círculos externos, y vamos a tomar para cada región una cota promedio, y dependiendo del desnivel de nuestra estación con la cota promedio seleccionada en este círculo, vamos a sumar un cierto valor predeterminado. Y así es la corrección. ¿Qué sucede? Es un proceso largo que actualmente se automatiza porque debe hacerse para cada círculo y para cada estación que hayamos medido. Si tenemos 100 estaciones de gravimetría y tenemos 10 círculos por estación, quiere decir que debe hacerse 1000 veces este procedimiento. Esto se hace de manera computarizada actualmente. Se tabula, tiene una tabla recomendada y se suma ese valor dependiendo del desnivel entre la estación base y la cota promedio de este sector. Una vez que hayamos sumado esa corrección de topografía de terreno, ya tenemos la anomalía de Booger completa. ¿Qué sucede ahora? Ya ahora que tenemos nuestra anomalía, ahora podemos pasar a la interpretación geológica de esta anomalía. Tenemos entonces que, al final de cuentas, la propiedad que estamos midiendo va a ser la densidad. Entonces debemos tener una relación de órdenes de magnitud entre los diferentes tipos de litología. Tenemos que, por ejemplo, las arcillas tienen un rango de 1900 kilogramos metros cúbicos, arenisca está en el orden de 1600, la caliza
Cuando es dura está en el orden de los 2500, marga 2200, el yeso 2300, la arcilla ya como suelo 1700, arena 1400, grava 1700, tierra suelta 1500 y va subiendo hacia el granito 2750, pizarra 2800. Es decir, que tenemos en orden de escala, tenemos los suelos, luego las rocas sedimentarias, luego las rocas metamórficas y por último las rocas ígneas son las que tienen mayor densidad. Entonces, ¿cómo podemos interpretar las anomalías gravimétricas? Tenemos que la presencia de un cuerpo con masa, con densidad, puede generar un alto gravimétrico. Entonces, por ejemplo, fíjense acá, tenemos una arenisca y un basamento. En este caso, el basamento, que es más denso que la arenisca, está mucho más somero y por lo tanto se va a ver reflejado como una anomalía gravimétrica. Hay dos factores que regulan la anomalía gravimétrica. Uno es la masa, la densidad, y otro es la profundidad. Mientras más denso un elemento, mayor va a ser su respuesta gravimétrica. Mientras más somero esté un elemento, también va a ser mayor su respuesta gravimétrica. Entonces vamos a tener una dualidad de modelos donde tenemos que ajustar la densidad y la profundidad para que se correlacionen. ¿Qué sucede con los métodos potenciales normalmente? Y con muchos métodos de la geofísica, lo vamos a ver en el curso. Que no existe un modelo unívoco de cada región. Es decir, diferentes modelos pueden ajustarse a la misma respuesta. Entonces, por eso siempre es necesario tener un dato duro, es decir, puede ser una perforación o cotejarlo con otro método geofísico o tener algún dato real de modo de poder ajustar estos modelos a la geología actual del terreno. Fíjense lo que les comentaba. La profundidad y la forma, la densidad, va a jugar un papel importante en la respuesta gravimétrica que se obtenga. Fíjense que la respuesta, podemos tener esto, que es un contraste positivo de densidad, pero también podemos tener esta misma respuesta. Un contraste negativo también va a producir esta respuesta. Por ejemplo, tenemos un elemento rocoso y dentro está embebido, qué sé yo, un suelo menos denso, una arcilla. Entonces vamos a tener esta respuesta a lo mismo que si tenemos una arcilla y en esto tenemos un elemento rocoso embebido. Entonces va a ser una respuesta similar. Por eso es importante tener ese control con datos duros para poder ajustar el modelo gravimétrico. Fíjense que mientras más somero esté un cuerpo, más alta va a ser su respuesta gravimétrica. Normalmente existen autores que correlacionan el ancho de esta anomalía con la profundidad a la que se encuentran los elementos. La forma general que va a tener una anomalía va a ser la suma de los elementos regionales, es decir, la corteza, el manto y los elementos locales. Lo podemos ver acá. Tenemos que esta va a ser nuestra gravedad total observada. Ella va a ser la suma de tres cosas. Va a ser la suma de los estratos de arenisca y basamento que están depositados de forma casi horizontal con un buzamiento. Entonces va a tener una respuesta de esta forma. Fíjense que aquí el basamento está más somero, por esa razón se ve más alta la respuesta de este lado. Vamos a tener el granito, que va a tener esta respuesta, y vamos a tener el dique, un elemento de origen ígneo, que va a generar una respuesta alta. Entonces, la señal total observada va a ser la suma de los tres, de los elementos con buzamiento, del granito y del dique. Entonces, esa señal final va a ser la suma de todos los elementos que están en profundidad depositados. Entonces, tenemos que nuestro mapa de anomalía de Bouguer va a tener esta forma y ella va a estar conformada por dos. Va a tener la tendencia regional, que la va a ser la más suavizada, la que va a generar los elementos más profundos, y va a tener una tendencia residual, que es la que muchas veces nos va a interesar porque son la de los elementos que están más someros. Esto se puede filtrar ya que existen maneras de separar del mapa de anomalía de Bouguer, separar la respuesta regional
con la respuesta residual utilizando filtros pasabanda. De frecuencias bajas están relacionadas con elementos más profundos, frecuencias altas están relacionadas con elementos que están más someros. Por ejemplo, en este caso también las zonas de falla se ven, fíjense cómo se ven la respuesta de esta capa horizontal tiene esta respuesta, esta capa A tiene esta respuesta y juntas tienen esta respuesta. Esta zona de alto gradiente está relacionada con zonas de fallamiento. Entonces debemos estar conscientes de que zonas que tengan muy alto gradiente pueden estar relacionadas con zonas de fallas geológicas. Vamos a ver ahora un ejemplo de lo que viene siendo la respuesta gravimétrica en los Estados Unidos, lo que les comentaba anteriormente. Fíjense que en la zona de California, donde está la falla de San Andreas, existe una respuesta gravimétrica alta con altos gradientes. Esto está relacionado con un sistema de fallas existente. Tenemos acá cuencas sedimentarias, las cuales están relacionadas con depósitos sedimentarios, se ven como bajos, como valores bajos, en este caso rojo y morado es lo más alto y azul es lo más bajo. Tenemos que esta zona está por debajo del nivel del mar, está deprimida, también tiene parte sedimentaria, por eso se ve como una gran depresión. Y esta zona es montañosa y está reflejando lo que viene siendo las raíces de las montañas. Entonces más o menos se pueden realizar este tipo de análisis para diferentes países. Fíjense en este caso el de República Dominicana, tenemos también la misma situación, una cordillera central que los atraviesa en esta dirección. La raíz de estas montañas es sumamente densa y por esa razón se observa como un alto gravimétrico y tenemos cuencas sedimentarias a los bordes de la montaña que se reflejan como bajos gravimétricos y su profundidad puede ser calculada a través de gravimetría. Fíjense cómo estas cuencas están casi alineadas con el sistema de fallas que existe en República Dominicana.